Seguimos con la clase de los profetas, para así entrar a los profetas mayores o los profetas menores. Tenemos que primeramente saber el criterio de un profeta o la integración de un profeta. Y se quedó en el dintel la semana pasada, que no le pude contestar la pregunta. No porque no supiera contestar la pregunta, sino porque el tiempo fue tan corto que preferí mejor dejarlo para darle la continuación el día de hoy. La integración, ¿por qué un profeta es integrado sobre la tierra? Específicamente de una promesa hecha a quién. ¿Quién se acuerda de eso? Vamos a ver. ¿A quién se le hizo la promesa? ¿A quién se le hizo la promesa? Abraham. Para que pudiera surgir un profeta. ¿A alguien dijo Abraham? No, es que no escuché otra vez. Sí, le dije Abraham, pero yo creía que aquí se le dio, que Dios le dio promesa. La promesa, para que surgiera la condición la integración de un profeta. Porque ustedes saben que cuando comenzó la integración de un profeta, y él empezó dentro del pueblo de Israel. Antes no había profeta todavía. Right. So, tiene que ver con la primera vez que estaba mencionado, ¿no? Exacto. La ley de la primera Exacto. mención. La primera mención. Este es lo correcto. La primera mención de cuando se mencionó un primer profeta. ¿Elías? No necesariamente era Elías. Elías era uno de los profetas. Pero fíjense bien. Para que hubiese una integración de profetas, primero tenían que haber sobre la tierra patriarcas, reyes, sacerdotes. Por eso cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo primero que nosotros debemos encontrar dentro de la palabra es la integración de un profeta, pero dentro de la condición o vínculo de los patriarcas. Por eso se habla de patriarcas y profetas. ¿Y quién fue ese primer patriarca? Hermano, no fue Noé. No. ¿El primer profeta? No. Profeta. Noé Porque como él... tenía concesión de profeta. Ajá. Y estaba dando un aviso, pero fue algo especial. No fue algo especial sobre la tierra. No como sí. ¿Me entiende? Anaías, qué sé yo, algo así. ¿Ah? When was the first mention? ¿Iba a decir algo? A partir de Abraham fue cuando también surgió Isaac, Jacob y José. Como Isaac, Jacob y José. ¿Qué son esos? ¿Son profetas? ¿Cómo fue? Isaac, Jacob y José, ¿son profetas? ¿Qué ustedes creen? ¿Serán profetas? ¿O serán patriarcas? Patriarca. Los patriarcas. Elías. Isaac, ¿y quién más? Y de José surgió un profeta. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? De José surgió un profeta. ¿Quién fue ese? De Josué. Surgió un profeta. ¿Quién fue ese? José. Joshua. Se formalizó un profeta. Cuando José estaba en Egipto, se formalizó un profeta. ¿Quién fue? José. Cuando José estaba en Egipto, se formalizó un profeta. ¿Quién fue? Moses. Moisés. That's right. Aparte de que era guía, de que Dios los escogió para guiar al pueblo de Israel. That's right. Pero en sí, como profeta, hubo uno, el primerito de los profetas dentro del pueblo de Israel, ya que había sido liberado de Egipto. ¿Cómo se llamaba ese profeta? ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llama? No. No, Aarón fue un sacerdote. Adivinador. Samuel. ¡Samuel! Aquí estaba la respuesta. Samuel. Y Chile. I didn't. ¿Se acuerdan de Ana? That's right. La esposa de Elcana. Ella lloraba en el altar. Ella estaba gimiendo en el altar. Ella estaba desparramada en el altar. El sacerdote la consideró Elí, que fue sacerdote en ese tiempo, la consideraba como que estaba como Borracha. ebria, borracha. Yep. Despréndete, le dijo, salte de tu borrachera. Y ella le dijo, no, porque soy mujer sufrida. Porque Dios no me ha dado el prole, no me ha concedido prole. No me ha dado la oportunidad de ser, de tener primogénito, de tener hijos. Y aunque Elcana amaba a Ana, la quería más que si fuera una hija también, o más que una madre, era su esposa. Pero eso no era suficiente, ella quería tener un hijo, y ella se derramó delante de la presencia de Dios. La cual Dios puso ese sentir en ella, porque había un plan de Dios para el pueblo. Establecer un profeta para que fuera guía del pueblo, completa, y ¿cómo se dice? Y trascendentalmente. Aparte de que ya Moisés había surgido, aparte de que ya Josué había sido líder del pueblo, pero este profeta era alguien especial, porque actuaría sin ser rey como rey. Samuel, sin ser rey, actuó como rey. Y le dijo al pueblo todas las consecuencias que iban a pasar en el pueblo, todas las vicisitudes. ¿Qué sucedió cuando él estaba llamando la atención al pueblo, le estaba haciendo ver, le estaba adjudicando cosas que Dios les estaba revelando al pueblo? ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Quién sabe? Fuera de sus normas, ellos se rebelaron contra él. Se rebelaron en contra de Samuel. ¿Y qué querían? Ídolos. No. Ídolos tenían ya. Oh, sí. Eran idólatras. Yes. ¿Qué cosa, hermano? Un rey. Querían un rey. Eso cogió a Samuel y lo sumió en un sufrimiento, en ayuno, en silicio. Y se fue delante de Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo Jehová? ¿Qué fue lo que le dijo Jehová? No te rechazaron a ti, No, sino sino me rechazaron a mí. Dile al pueblo que rey van a tener, pero que se atengan a las consecuencias, y que yo les escojo el rey. Yep. Yo les escojo el rey, pero ese rey los va a poner a ustedes, ¿cómo se dice? En esclavitud. Los va a maltratar. Se va a adueñar de ustedes. Va a hacer con ustedes lo que él quiera con ustedes. Porque no me están despreciando a ti, no te están despreciando a ti, Samuel, me están despreciando a mí como rey. Y Jehová se llenó de celo y de ira. Y se fue en una forma en contra de los designios del pueblo. Lo estoy hablando así porque estoy haciéndolo como a pasos gigantados, ¿no? Prácticamente, porque la historia es mucho más elocuente y mucho más bella para poder nosotros captar. Entonces, ¿por qué los estoy atribuyendo al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Hermano Ernesto, en ese entonces el pueblo de Israel estaba cansado ya de tener jueces, eran tan volubles que Dios le puso jueces, estaban cansados, y Samuel fue el último juez
de lo cual fue considerado como el primer profeta. Y ahí fue donde se determinaron a escoger un rey. Y ellos lo recibieron, ellos recibieron a Samuel, ellos lo aceptaron a Samuel. Para estar iguales como los vecinos paganos que tenían reyes, el pueblo de Israel también quería, por eso también quería tener reyes. Ya sé. Pero no fue porque ellos rechazaron en sí a Samuel, sino porque ellos sí recibieron a Samuel como profeta, le dieron la calidad de lo que era Samuel como siervo de Dios. ¿Ustedes me entienden? Y de ahí se eligió a Saúl como rey. Ahí es que está el detalle, ¿eh? Ahí Que Dios entonces le dijo a Samuel, Saúl ha sido el que yo he escogido para que sea profeta. Digo rey. El primer rey de Israel fue Saúl, pero Saúl era tan buena gente. Oye, qué buena gente era. Que hizo lo malo ante la presencia de Dios. Así lo dice la Biblia. Que hizo lo malo ante la presencia de Jehová. Que Dios incluso después porque Dios es el que pone y quita reyes. Entonces, por medio de Samuel estableció a Saúl como rey. Martirizó al pueblo de Israel, ese profeta, ese rey, martirizó, le dio sufrimiento al pueblo de Israel, lo maltrató, hizo con el pueblo de Israel lo que quiso hacer, le robó también al pueblo de Israel, le quitó bienes, riquezas, materiales, todos los despojó, llevaba cautivos de los mismos de ellos. ¿Ustedes no creen que eso es lo mismo que está pasando hoy en día? Siria está haciendo que cautivos a los mismos de ellos. Todos sabemos la noticia, qué es lo que hay. Que hasta una cosa extraña tiraron en contra de su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque nada más lo que les importa qué cosa es su propio beneficio. Nada más lo que le importaba era su propio interés. Y por eso era que estaban bregando de esa manera, que hasta el día de hoy, todavía, por sus propios intereses, se adueñan de los pueblos orientales. Y les hacen la vida imposible a esa gente. Pero parte del cumplimiento de las profecías que Dios estableció por medio de sus siervos, los profetas, porque no hace Dios nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Todo lo que Dios iba a hacer sobre la tierra, los primeros que sabían del asunto eran sus siervos, los profetas. Y tras de un rey vino otro rey. Y pasó lo mismo también. Que Natán le tuvo que llamar la atención a David. Otro profeta levantado por Dios para Israel. Para llamarle la atención al rey David. Por el pecado que había cometido en contra de Dios en el pueblo. ¿Sí estamos viendo? Estamos contestando la pregunta de por qué la integración de un profeta dentro del pueblo de Israel. O dentro de la tierra, o en la tierra. ¿Por qué se estableció hubo esa integración de profetas para manifestarle al pueblo las cosas que habían de pasar? Las cosas que habían de suceder. ¿Saben por qué? Porque Dios quería tener con ellos una relación. ¿Qué era lo que quería tener Dios con la humanidad? Relación. Por eso utilizaba a quién? A estos hombres.
Porque como ya directamente ellos lo rechazaron como rey, pues entonces, bueno, vamos entonces a que ellos sigan, yo les sigo revelando. Yo les sigo diciendo, yo les sigo dando lo que tienen que hacer para que me obedezcan. Pero con todo y eso, ¿era duro de qué? Era duro de servicio. Era duro de servicio. O sea, que no doblaban su cuello. ¿Ah? No doblaba pues. No doblaban su cuello. No se inclinaban ante Dios. Oye. Eran duros de servicio. Eran tercos como nadie. Eran desobedientes. Eran idólatras. Rebeldes. Hacían todo lo contrario de lo que Dios les decía. Dios les decía que era verde y yo no, es negro. ¿Cómo era? Verde, ¿verdad? Y ellos decían, ¿cómo era? Negro. Es negro. Porque siempre llevaban la contraria de Dios. Pero Dios en su misericordia estuvo manteniendo profetas dentro del pueblo de Israel para hacerles saber de sus beneficios y de sus maravillas y de su gracia y de su gloria y de su santidad y de su amor y de su pasión. ¿Ustedes están entendiendo por qué el profeta era importante dentro del pueblo de Israel? Bien importante. Bien importante dentro del pueblo de Israel. Entonces, dentro de los profetas menores, el primer profeta que tenemos se llama ¿cómo? Samuel. ¿Ah? ¿Quién dijo qué? Samuel. No, El primer profeta. profeta menor. Menores. Oh, menores. Dentro de los profetas menores, ¿cuál fue el primer profeta menor? Oseas, ¿no? Oseas. Oseas. Primer profeta menor, Oseas. Aparte de, ¿cuántos profetas menores eran? Hay varios. ¿Ah? Hay varios. Hay varios, ¿verdad que sí? ¡Wow! ¡Qué información! Pues, si son 7 o 8, Amos, Joel, Oye, esa información está exquisita. Jonás, Miqueas, Se puede saborear. Jonás, Miqueas, Nahum, son profetas menores. Son 12, dice el hermano, son 8, 12 profetas menores. Ahora son menores porque son más chiquitos. ¿Qué ustedes creen? Porque son más cortitos. ¿Ah? Escribieron más cortitos. Porque su mensaje era más corto. El tiempo de oración. Era adjudicado a un pequeño grupo. Por eso se llama profeta menor. Su mensaje era más corto, era a un pequeño grupo o adjudicado ¿cómo se dice? A un grupo de gente. Pero ustedes no creen que esos profetas no impactaron sobre la tierra globalmente. Amén. ¿Verdad que sí que impactaron? Porque yo les voy a decir a ustedes que Oseas era amor, tarea. Leyendo el libro de Oseas, ojo, leyendo el libro de Oseas, ¿por qué yo les digo a ustedes que Oseas significa amor? No le he dicho nada, pero quiero que ustedes me digan a mí, que ustedes me enseñen a mí. Acuérdense que ustedes me tienen que enseñar a mí. ¿Eso no fue el profeta que le cometió la mujer a él adulterio? Y el Señor se lo reveló a él, Por ahí el amor anda, por ahí anda. del Dios de él hacia Israel, y Israel con él contra él. Por ahí anda.
Pero yo quiero que ustedes me digan el por qué manifiesta Oseas amor como profeta. Bueno, recibió su esposa otra vez y otra vez. ¿Y cuántas veces? Ya. Fueron como 3 veces, ¿no? Yo creo que... Pero póngamelo en papel, por favor. Oh, tú estás- ¿Qué relación tiene eso o qué relación tenía eso con el pueblo de Israel? Oh, ok. Todo eso, algo que tenemos que traer. Exacto. Tiene una tarea, gran ciudad. ¿Cuál es la pregunta? Sí. La pregunta es, ¿por qué yo les estoy diciendo a ustedes que Oseas implementaba amor? Amor, y podría agregarle más en justicia, en gratitud, en, ¿cómo se dice? En cariño. Como cuando tú tienes un aprecio por alguien. La esposa de Oseas es Gomer, la que adulteraba un mercado de esclavos. ¿Qué ustedes creen? ¿Adulteraba ahí ¿Adulteraba quién? la esposa de Oseas? Yo creo que sí. Gomer, adulterar, y él la perdonó. Por eso yo quiero que ustedes me pongan entonces qué Y la relación. palabra clave ahí es No. perdón. Perdón, pero la palabra más que todo es amor. Amor, pero ahí habla del matrimonio. Porque él se casó con ella. Habla de perdón, vas a hacer. Dentro del amor que puede haber, como dice el hermano, puede haber perdón, puede haber Sufrimiento. aceptación. Te acepto como tú eres. Ajá. ¿Qué relación tiene eso Dios con Israel o con nosotros mismos? ¿Qué relación? Te acepto como tú eres. O sea, como tú vienes. Así yo te recibo y te acepto. El amor que Dios tenía para Israel, tan grande, porque ella ha sido una ramera. Y mira cómo Dios la amó y la perdonó y la perdonó y la perdonó. Hay una cosa, quiero dar a entender esto. El Señor, nosotros a veces nos ponemos a pensar de las cosas que Dios tiene preparado para con nosotros. Dice, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer esto? Nosotros no tenemos el mismo pensamiento que Dios tiene. Es inaudito, ¿verdad? Es inaudito, es es como Él lo ha como permitido. algo contradictorio. Contradictorio, inexplicable. Inexplicable, es algo que no tiene nombre, que si lo fuéramos a ver en estos días, ¿Por qué Él hace eso? el amo a la Si Él es persona, Dios. ¿no? Como ¿Verdad que digo, sí? ¿por qué Él hace eso si Él es Dios? Yo quisiera tirar algo importante que tenemos que reconocer. Que dentro de un matrimonio así de la mujer siendo ramera y el hombre fiel, hay el sufrimiento. Y Y bastante. Dios sufrió Y bastante, con su pueblo. y bastante, es un dolor terrible eso. Y uno tiene que considerar eso. Y yo puedo decir que cuando una pareja le es infiel a otra, eso es un dolor que no se puede superar tan fácil. Hay quebrantamiento, hay muerte. Amén. La muerte redunda. Es como, dice la palabra, como en un hoyo cae. La persona que se mete por ahí, como un hoyo profundo y lleno de oscuridad. Porque es terrible, eso es terrible, hermano. Y sin embargo, mira lo que hizo Oseas. Yo quiero leer algo. No solamente la perdonó, La aceptó, la recibió, se aferró. se aferró a ella, sabiendo lo que ella era. O sea es bueno. O sea, es bueno. ajá, sí. Hermano, acá tengo una punta que quería hacer. No hay diferencia. No te olvides. Haz con eso. Así otra manera. Para Usted ahora next. por la oración. ¿Ah? Ahora voy yo. Sí, usted next. Usted next. O sea, este libro derriba su nombre del profeta cuyo mensaje conservan en forma escrita. Oseas profetiza antes de la conquista del reino del norte de Israel por los asirios. El relato de la familia de Oseas ilustra una historia de amor. El hecho de que Dios nos ama, aunque nuestros pecados quiebran su corazón.
Mire más allá del sufrimiento de Oseas para contemplar un ejemplo extraordinario del amor de otro que no renuncia a su propósito. Anímese al saber que el amor y la sanidad de Dios están a su alcance hoy. Mire, tremendo apunte. Y eso es lo que iba a decir casi precioso, hermana. Acopió. Y mire, no, mire hermano Ernesto, mire el tema clave que tengo yo. El amor de Dios es incondicional, eterno y transformador. Dios nos ama lo suficiente como para castigarnos también. Amén. Acordémonos. Amén. Él nos ama lo suficiente para castigarnos también. Mire lo que dice acá. Por nuestros pecados, Dios odia el adulterio físico y espiritual y no hay absolutamente nada que podamos hacer que nos pueda separar de la compasión y el amor de Dios. Y mire dónde quiero llegar. Lo que usted estaba hablando, lo apunté. En toda vida llena de pecado y derrota pueden haber victorias y logros, si hay arrepentimiento y obediencia. El pecado en nuestras vidas puede hacer que Dios quite nuestras bendiciones y se las dé a otro. Y eso es lo que Dios hace cuando uno no las quiere, no las recibe, se las da a otro. No, Dios no las tira, se las da a otro, el que busca las bendiciones. Mire, y acá vengo con esto. Nuestro liderazgo debe provenir de Dios, no de los hombres. Para Dios la obediencia es mucho más que el sacrificio. Está bueno. Amén. Está tremendo eso. ¿Ah? Mire lo más importante que dice, para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. La obediencia que el sacrificio no quiero. Me llegan hasta los sacrificios. ¿Por qué? Porque se integraron dentro del sacrificio. Aleluya. Hicieron dentro del sacrificio lo que prácticamente era el sacrificio, pero se olvidaron de lo que en realidad era el sacrificado. El sacrificio no quiero. Es lo que quiero es obediencia, acercamiento, que tú vengas así, de la manera como tú estás, como estás adulterando. Porque ustedes sabían que nosotros estamos adulterando cuando nosotros recibimos una cosa que no es. No escuché. ¿Cómo? Cuando tú recibes una cosa que no es, que no proviene de parte de Dios, tú estás adulterando ante la presencia de Dios. Adulterio no es solamente físico. Adulterio es en todos los ámbitos. Aún la relación que nosotros tenemos para con Dios. Nosotros podemos estar adulterando cuando nosotros nos hacemos. Por eso yo les digo a ustedes, nunca nos hagamos una conclusión de lo que se nos dice o se nos habla, porque detrás de eso puede haber una revelación mucho mejor de la que se recibió. Amén. Porque el Señor está abierto para darnos su palabra, para darnos su revelación, para enseñarnos, para instruirnos. Pero es el Señor. No es nadie más el que nos tiene que hacer. Puede ser que use un instrumento. Hermano, quería concluir con esto. Perdone que siempre, porque no puedo quedarme callado con unos puntos que yo tengo acá. Acá miren lo que dice la palabra. El amor no correspondido, miren, el amor no correspondido en nuestra vida puede ayudarnos a entender mejor el dolor en el corazón de Dios cuando la humanidad lo rechaza, no lo quiere. Si nos lo ponemos a pensar hablando del amor en mutuo de cada uno, que nos ponemos el amor no correspondido, no me quiere, eso mismo siente Dios cuando nosotros nos rechazamos a Él. Seguramente, porque todas esas cosas son principios que Dios establece o pone en el hombre para que el hombre por medio de esos principios lo honre y le adore y le glorifique. Y uno de esos principios es el amor. Amén. Dígalo con más suavidad. Amor. Así. Porque es una palabra hermosa. Tiene que ser así. No. Rechazamos eso. No, así no. No, lo rechazamos. Lo cancelamos. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. En efectivo, en cheque, lo que sea, pero lo cancelamos. En el nombre de Así no. Amor. ¿Qué pasaste? No, ya ves de qué te estás riendo. Amor. Es una palabra, es una expresión. Lo más bello que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
amor, en las condiciones en que podemos estar delante de la presencia de Él. Nosotros, hermanos, mayormente no nosotros, la humanidad siempre nos centramos en uno mismo, ¿no? En que el amor, el mío, que tiene todo el mundo, tiene que reflejarse, que si yo sufro, el amor mío cuesta más que el otro. Nos ponemos a enfatizar que el amor es más importante el mío que el del otro. Pero nunca no hemos puesto a decir cómo se llama ese amor que Dios nos dio y nosotros no sabemos darlo. Lo que pasa es que eso nos lleva a las distintas clases de amor que vivimos y experimentamos nosotros. Por ejemplo, está el ágape, que es el amor perfecto de Dios. Está el filio y el eros. ¿Hay algún otro más? Nosotros, pero lo estamos como desviando. No nos estamos desviando, ¿no? No estamos desviando. No nos estamos desviando, no. Estamos desarrollando la clase. Pero desarrollando La clase de lo que es el profeta. ¿Qué fue lo que dijimos del profeta Oseas? Significado del amor. Y eso está saliendo, todo esto está saliendo del significado del amor de Oseas. Pero todavía... ¿Hay desvío? ¿Hay desvío? ¿Dónde está el desvío? ¿Nos salimos? Sí. ¿Nos salimos? No, mire. Ágape, filio y eros. Está todo relacionado aquí. Todo relacionado. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos integremos. Eso fue lo que Dios le expresó. Dios a Oseas, que integrara al pueblo. Que se metieran dentro de, incluyendo el filio y el eros. El amor filial es el amor hacia la familia, hacia el otro, hacia la integridad de alguien más. Y el amor eros, usted y su esposo como pareja, adentran dentro de una perfección en Dios. Por eso Oseas refleja todo el amor en todo el aspecto de nuestra vida diaria. Todo. Acuérdense que Oseas está integrando al pueblo de Dios dentro de la existencia de Dios. En todo su amor, en el ágape, precisamente, en el amor perfecto. Entonces nos lo quiere poner perfecto sobre cada uno de nosotros, porque Él quiere que vivamos en una perfección para con Él, y eso honra a Dios. Y eso nos trae, nos hace tener una especie de, ¿cómo se dice? Nos hace tener una especie de integridad con Dios, que nunca nos separa de Él. Nunca nos separa de Él. Representa al pueblo de Israel, que por ende representa a la iglesia de Dios sobre la tierra, la que estableció en su entonces él la recibe con todo el adulterio. Dios no se cubre, no se tapa para recibir de la iglesia lo que la iglesia sea, porque es esto aquí, voy a hacer aquí un ojo, voy a hacer un ojo. Su iglesia es como la niña en sus ojos. Como la niña en sus ojos, y así la recibe. ¿Es una iglesia perfecta? Creemos muchas veces pamplinas, hermano. Hacemos cosas litúrgicamente, como yo le decía en el pasado, que venimos hablando en forma litúrgica. Creemos que estamos haciendo algo para Dios,
Y a veces lo hacemos tan así, tan certero, que lo que hacemos es que señalemos a los demás. Venimos a orar, ay, la hermana Isma no está orando, ¿qué le pasó? Pero ¿y qué me importa a mí? ¿Me puede importar eso a mí? La hermana Isma tiene su relación con Dios y yo no sé cuál será la relación que ella tiene con Dios. Eso es privado. Eso es como cuando yo estoy en la alcoba con mi esposa, ¿qué yo estoy haciendo con mi esposa en la alcoba? ¿Yo lo tengo que divulgar? No, eso es mío. Esa es la relación que Dios, a través de Osea, integra dentro del pueblo de Israel y le hace saber. Y lo manifiesta recibiendo ¿a quién? A su esposa. Así, con todos sus defectos, con toda su malicia, con toda su pobreza y las actitudes que tiene y todas esas cosas, de irse cada rato con otro y irse detrás de ella. Vente, mi amor, yo quiero ayudar, quiero sacarte de ahí, yo no quiero... Sufriendo. ¿O usted se cree que eso es fácil? Si lo transformamos en lo espiritual, es Dios con nosotros. ¿Ah? Dios con sus hijos. Ay, esa es la manifestación de Dios con nosotros, hermano, así mismito. En esa misma integridad. Así mismo. Entonces yo quise integrarlo dentro de Osea como primer profeta menor, para que nosotros aprendamos eso y nos lo metamos en nuestra mente. Y que aprendamos a amar. Y que aprendamos a aceptarlo. Dice la palabra que nos soportemos los unos a los otros en oración. Porque eso todavía sigue con nosotros. La semana pasada yo le decía, la ley y los profetas, ¿hasta quién? Hasta Juan. Desde entonces el Evangelio, ¿qué cosa? Se ha acercado. Pero fue que los profetas, la condición profética llegó hasta Juan. ¿Qué quiere decir? ¿Llegó hasta Juan esa condición profética? ¿O todavía hay profetas? ¿Qué hablamos nosotros acerca de los 5 ministerios? Dentro de esos 5 ministerios, ¿hay alguno que tenga que ver? Sí. ¿Cómo se llama? Hay profetas. ¿El profeta? Ajá. ¿El ministerio de profeta? Hay ministerio. Los ministerios son puestos en la iglesia ¿para qué? Para el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia. Entonces el profeta es parte de ese crecimiento. No podemos rechazar al profeta. Díganme. Quiero apuntarle algo. Yo me he encontrado con personas que en las iglesias mayormente les gusta meterse a iglesias, vamos a ponerlo así, donde haya profetas. Para mi parecer, cuando tú te vas a una iglesia y te dicen a ti que va a haber una campaña, va a haber profeta, para mi parecer, si tú vas a pasar adelante, cuando un profeta te habla es cosa seria, no es un juego. Pero mayormente se le ve a las gentes como que buscan eso. Yo quiero que el profeta me diga algo. Y ya lo ven como un adivino, como un brujo, y para mí eso es incorrecto, porque cuando el profeta ¿Y saben ustedes una cosa? Detrás de brujos y detrás de personas así es que la gente está yendo. Exacto. El Señor no nos dijo que fuéramos detrás de un profeta. ¿Qué fue lo que dijo en una ocasión? Se lo dijo a los discípulos. Si le dijeren que está en la plaza, no vayáis. Y si en el otro lugar, no acudáis allí. Porque es que el Señor no nos ha mandado a buscar absolutamente a nadie. Cuando Dios tiene una palabra profética para ti, el Señor te la trae sea como sea. De diferentes maneras. En cualquier manera utiliza a Dios para traerte una palabra profética. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la conferencia de pastores de aquí de Newark, teníamos una actividad. Un amigo mío de allá del Bronx, se llama Radamés Fernández, nos vino a predicar. Entonces, él le dice a todos los pastores que están en el altar, yo quiero ministrarles.
háganse aquí una fila, pónganse en línea porque yo quiero ministrarle a cada uno de ustedes. Que el Señor me está mandando a ministrarles a cada uno de ustedes. Y nosotros fuimos ahí por invitación, porque venía ese pastor a predicar para nosotros, por cierto, un buen predicador, que es bueno que nosotros vayamos y apoyemos, todas esas cosas son bonitas, ¿me entienden? Ese pastor no me ministró a mí nada. Yo solo digo sinceramente. Él vino y oró por mí, pero él no me ministró nada. No me dijo nada. Pero había un jovencito que andaba con él, que no me conoce a mí. Y me dice, pastor, venga para acá, que tengo que decirle algo de parte del Señor. Predica mi palabra, como te la he dado, dice el Señor. Él no me conocía. Él no sabía si yo era pastor o por lo menos maestro. No, predicas mi palabra como te la di. Así como te la di, dice el Señor. Eso es lo que el Señor me dice que te diga. Que prediques la palabra como te la di. Dice para los perros, hermano. ¿Qué otra cosa podía pasar en mí? ¿Qué otra cosa podía pasar en mí? Si yo no andaba buscando una de esas cosas. Pero es que cuando el Señor te da algo profético, tú no tienes que irlo a buscar. El Señor te lo trae a ti, a tu lado, en el momento preciso que te lo tiene que traer y en su tiempo. No en el tiempo mío ni en el tiempo de nadie. En su tiempo. Él te puede hablar hoy, mira, te doy un gran ministerio, pero pueden pasar 25, 30 años y tú no ves nada. ¿Que no te lo dio? No. Que después de 25 o 30 años es que tú vas a ver los frutos de tu ministerio. Sí, pero él te lo ya es tuyo. Porque ya es tuyo. Ya es tuyo. No importa el tiempo que pase, ya es tuyo, es tu ministerio. ¿Ok? Así que, hermano, consideremos esto. El profeta que prodigó amor sobre el pueblo de Israel, dando a conocer y dando a entender que Dios recibía a su pueblo de la manera y en la forma en que estaba su pueblo. Con toda idolatría y con todas las cosas que el pueblo de Israel hacía. Lo recibía igualito. Porque era su pueblo, el pueblo que él integró, el pueblo que a través de Abraham él le dio la promesa de haré de ti una gran nación. Y surgió ese pueblo. Hasta hoy día ese pueblo sigue y permanece y permanecerá para siempre. Hermano, que la paz que sobrepasa tu entendimiento sea siempre en cada corazón. Aleluya. Amén.